Nos vamos a la siguiente entrevista de esta mañana. Nos acompaña aquí en el estudio el diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper. ¿Cómo está, diputado? Hola, muy bien. Muy buenos días. Gracias bien, por acompañarnos. Oiga, diputado, bueno, semana clave para la discusión de la mega reforma del proyecto de reconstrucción. Se va a despachar seguramente desde la Cámara de Diputados. Y ustedes desde Renovación Nacional han planteado una propuesta, y me gustaría partir por ahí, bien importante respecto a un tema que en la votación en particular en la Comisión de Hacienda ya habían rechazado, que era la idea de eliminar la franquicia Sense. Y tiene una contrapropuesta. Partamos por eso. ¿En qué consiste lo que están planteando? Bueno, primero saludar a los que están viéndonos en distintas partes del país. Nosotros creemos que esta reforma lo que va a hacer es cambiarle el rumbo económico a Chile. Un rumbo que estuvo marcado por un alza en los impuestos, por rigidizar los permisos y por lo tanto hacer este cambio tan importante, rebajar el impuesto corporativo, hacer un subsidio al empleo, la invariabilidad tributaria, tiene que ver con cambiar el rumbo en lo económico. Ahora, como Renovación Nacional cree en la economía social de mercado, nosotros creemos que la productividad, el crecimiento y el desarrollo tiene que apuntar siempre al desarrollo integral de las personas. Y por eso para nosotros la capacitación es tan importante, porque tiene que ver no solo con pensar que Chile va a necesitar cada vez más trabajo calificado para tareas tan difíciles como, digamos, todo el tema tecnológico, el desafío agroalimentario, el desafío minero, en fin. Y por lo tanto, para nosotros la capacitación es un pilar central del desarrollo de las personas. Y en esa coyuntura nos pareció que era importante plantearle al gobierno una alternativa a la eliminación de la franquicia del Sense. Y en ese sentido, dos desafíos. El primero, la franquicia en sí. Nos parecía que efectivamente había que modificar la manera en cómo la estábamos entendiendo y por lo mismo le hemos planteado al gobierno que hablemos de pertinencia, es decir, que los cursos realmente respondan a desafíos de desarrollo. Segundo, que podamos descontar como gasto eventualmente el que ciertas empresas aporten a los estudios técnicos superiores de sus trabajadores. Después, cambiar la actual institucionalidad, que es una institucionalidad que la verdad que se ha visto superada por una oficina de pertinencia que haga que los cursos sean de buen nivel. Y también exigirle a todo el mundo las capacitaciones que para la inscripción tengamos más agilidad en los procedimientos burocráticos, pero al mismo tiempo tengamos buena calidad. ¿Qué nos contestó el gobierno? Bueno, ¿y qué hacemos con los 300 millones de dólares claro, que de alguna manera íbamos a recaudar menos? Eso se ahorraría el Estado si se elimina la franquicia. Claro, entonces lo que le dijimos, mira, hagamos una cosa, partamos por una cosa transitoria de rebajar de un 1% a un 0,5% en la planilla, con eso nuestra apuesta que ya rebaje es entre 80 y 100 millones de dólares, podría ser más. Y asumiendo la responsabilidad de ser un partido de gobierno, le hemos hecho llegar al Ejecutivo 3 alternativas para compensar ese gasto. El primero es un impuesto a los conocidos cigarrillos electrónicos, más conocidos como vapers, que existen en distintas partes del mundo. La OCDE recomienda poder aplicar ese impuesto. Hoy día no pagan ese impuesto. No pagan ese impuesto. El segundo son las apuestas en línea, que nos parece que ahí también habría una alternativa tributaria que además tiene que ver con el uso responsable de esas plataformas. Y lo tercero, estuvimos revisando el informe de la comisión asesora que convocó el ministro Marcel y en su punto 21 aborda un tema que tenemos que hacernos cargo, que es la readecuación y la sobredotación docente en el proceso de la nueva educación pública. De acuerdo a lo que ese informe indica, podríamos ahorrarnos del orden de 150 millones de dólares si es que hacemos un buen trabajo en no sobrepoblar docentemente este proceso de readecuación. O sea, reducir las plantas en los SLEP. No necesariamente reducirlo, en algunos casos reubicarlo, en algunos casos poder no tener duplicidad de funciones. Y ahí lo que hace este informe, que es bien interesante, que yo aliento a todos a revisarlo, es que establece una serie de medidas, pero esta medida en particular que tiene que ver con los SLEP, con la nueva educación pública, nos parece que podría ser un camino. Entonces, 3 alternativas concretas para rebajar estos 300 millones que no sean con cargo a la capacitación de 1 millón de trabajadores. ¿Y con esas 3 medidas se lograría reducir entonces 300 millones de dólares? Mucho más de 300 millones. Ok, o sea, para compensar la medida. Diputado, ahora lo interesante es que de todas maneras esto muestra un punto de diferencia respecto al proyecto que está planteando el gobierno. ¿Ustedes han conversado esto con el Ejecutivo entonces? Lo hemos conversado. Lo que nos ha dicho el ministro Quiró es que obviamente tiene un desafío, que es la sostenibilidad fiscal de la propuesta, y por lo mismo para él era muy relevante esto de los 300 millones de dólares que se ahorraban con la franquicia del Sense, que seamos sinceros, está sujeto a una crítica bastante transversal. O sea, tenemos que hacernos cargo de corregirla. Ahora, ¿cuál ha sido el punto nuestro? Corrijámosla y no eliminémosla, y al mismo tiempo hemos tratado de ser muy serios, incluso asesorándonos con personas que han participado en la dirección de presupuesto, en ofrecerle al gobierno estas 3 alternativas que permitan, por un lado, reformar la franquicia Sense y por otro lado, tener 3 alternativas que nos permitan compensar esa baja en el ajuste fiscal. Ahora, en esa reformulación, aquí hay un argumento bien importante. El gobierno dice el uso de la franquicia Sense no logra generar cambios en la posición laboral de las personas ni tampoco en sus sueldos. Esa es una conclusión que obtuvo también una comisión convocada por la DIPRES el año pasado.
Y era un fundamento bien importante para estudiar la reformulación del CENSE. ¿De qué forma estas propuestas que están haciendo ustedes cambiaría esa situación? Muy buen punto. Mire, acá tenemos 1 millón de trabajadores que reciben capacitación a través de la franquicia CENSE. 2 de cada 3 trabajadores lo hacen teniendo solo como antecedente su licencia de enseñanza media. O sea, estamos hablando de un mundo del trabajo muy, muy exigido que tenemos que hacernos cargo. Yo creo que efectivamente hay que reconocer que muchas veces muchos de los cursos, y lo hemos conversado con los actores involucrados, tienen que tener mayor exigencia en términos de su pertinencia, en términos de su eficacia y en términos de su capacidad de impacto en las remuneraciones. Ahora, enfrentados al desafío, Sebastián, de los nuevos tiempos que vienen, en las dificultades que va a tener la economía de aquí en adelante, que nos va a exigir estar en la vanguardia, yo creo que la respuesta a eso tiene que ser trabajo calificado y no eliminar los mecanismos de capacitación. Es decir, asumiendo la crítica legítima que hay de este mecanismo, yo creo que el desafío no consiste en eliminarlo, sino que consiste precisamente en reformarlo. Y tanto es así, se lo hemos dicho al gobierno, hay un proyecto de ley presentado por el gobierno del presidente Piñera que está en segundo trámite, que ya se anticipaba a la necesidad de reformar esta franquicia tributaria. Y por lo mismo, yo veo buen ánimo en el ministro Quirós, hablamos ayer bastante tarde, yo le agradezco la disposición que tuvo y yo lo veo bastante abierto. Lo que pasa es que hay que entender que el ministro Quirós recibió un país con un 3,6% de déficit estructural. Por lo tanto, para él, permanentemente el desafío de hacerse cargo de los ajustes fiscales no es algo que él querría, ¿se fijan? Pero cualquiera que está en su casa se da cuenta que cuando tienes un déficit de esa envergadura hay que ser muy responsable y por eso le hemos dado alternativas de compensación. Diputado, estamos con el diputado Diego Chalper aquí en CNN Chile Radio. Ahora, ¿esto se presenta en qué etapa del trámite y cómo se va a incorporar en la discusión? Vamos a intentar, y estamos en esa conversación, obviamente los tiempos apremian, de que hoy día en la Comisión de Trabajo podamos innovar algo en esta materia. Hay que ser sincero con los auditores, en la sala va a ser muy difícil reponerlo, pero yo creo que si hay buena voluntad podríamos abrir un espacio de esto en la Comisión de Trabajo y yo creo que con eso podríamos dar un primer pie. Pero para nosotros era muy importante, primero, dejar claro nuestra posición, dejar clara que nuestra posición era sostenible, financiera y técnicamente, y obviamente tener muy, muy claro que Renovación Nacional va a apoyar esta propuesta, digamos, esta ley de reconstrucción en la sala, porque creemos que le hace bien a Chile este cambio de rumbo. Oiga, diputado, ahora, respecto a este tema, y es interesante lo que plantean ustedes, las compensaciones, porque para la oposición este es un tema crítico en el trámite. En la oposición dicen que hay cierta apertura a conversar algunos de los puntos, pero, por ejemplo, este proyecto le faltan compensaciones para evitar el déficit fiscal que el proyecto genera de aquí por lo menos hasta el año 2031. ¿Acá hay, cree usted, una semilla para eso? Yo estoy en esa sintonía. A ver, para mí, yo quiero recordarle a los colegas, especialmente el socialismo democrático, que nosotros en el gobierno anterior también fuimos objeto de mucha crítica. Cuando quisimos avanzar en la reforma previsional, cuando yo personalmente me tocó dar el voto dirimente para crear el Ministerio de Seguridad, que hoy día todos dan por obvio que exista un Ministerio de Seguridad y que el Ministerio del Interior puede dedicarse a temas como coordinación del gabinete, porque antes pasaba una cosa muy curiosa. En la mañana el Ministro del Interior era amigable con Poneor y en la noche perseguía el Tren de Aragua. Entonces usted comprenderá que esas dos cosas juntas no eran tan fáciles. Entonces, ¿por qué esto es tan importante? Porque cuando uno lee el informe que han hecho los centros de estudios afines a la centroizquierda, efectivamente, como dice usted, nos plantea la necesidad de estas compensaciones. Nosotros hemos querido poner a disposición del gobierno alternativas de compensación porque creemos que es muy relevante que en el segundo trámite, especialmente en el Senado, porque lamentablemente pareciera ser que la Cámara ya no va a ser posible, que la centroizquierda se abra a hacer una oposición constructiva, tal como lo fuimos nosotros en la reforma previsional, como lo fuimos en la agenda de seguridad, como lo fuimos en el proyecto de ley de permisos sectoriales, y por lo tanto yo aliento a la centroizquierda a no ser vagón de cola de la izquierda radical, sino que más bien a ponerse de cara al país en temas de Estado. Vamos a hablar de eso al tiro, pero ¿estas compensaciones podrían ir entonces más allá? ¿Cree usted que hay espacio para incorporar otro tipo de compensaciones, no solo las asociadas a la propuesta de la franquicia CENSE, y de esa manera acercar posiciones con la oposición? Nada querría más el gobierno y el oficialismo que esta apuesta de la ley de reconstrucción aporte a la sostenibilidad fiscal del país. Para nosotros, evidentemente, no ha sido una buena noticia darnos cuenta que el gobierno anterior se había autoimpuesto una meta de déficit fiscal que la triplicó. Entonces, todo lo que sea ayudar a compensar, felices, pero seamos claros con los chilenos. Aquí hay una receta que hace 14 años atrás le subió el impuesto de primera categoría a las empresas bajo el argumento de que iba a recaudar más fiscalmente. No hemos recaudado más fiscalmente, tenemos el empleo absolutamente a la baja, con una tasa de informalidad gravísima y con una tasa de crecimiento de un 2% que nos tiene estancados.
Por lo tanto, lo que vamos a hacer es cambiar esa receta y obviamente buscar la mayor estabilidad fiscal posible. Por ejemplo, en variaciones en el impuesto específico al diésel, ¿podría haber alguna venta por ahí? ¿Renta presunta? Yo estoy abierto, Sebastián, a evaluar todas las alternativas, pero sí le pido una cosa básica a la centroizquierda. Usted no puede pretender influir en los contenidos si no aprueba el marco general. Y por lo tanto, yo creo que el primer paso es aprobar en general este proyecto. Sería una tremenda noticia para nosotros que lo haga así la centroizquierda en el trámite que queda en la Cámara de Diputados y si no al menos en el Senado, porque lo que parece como extraño es que usted quiere opinar de los contenidos, pero sin embargo no le gusta el marco general, como que uno esperaría una coherencia en eso. Diputado Chalper, ¿a ustedes les molesta desde el oficialismo en la Cámara de Diputados que el gobierno esté poniendo toda la ficha en todo caso para avanzar en el proyecto en el Senado? Yo no lo siento así. Este es un proyecto que en su versión original tenía 50 artículos, terminan ingresando 33. Yo hace algunas semanas atrás planteé que no era una buena idea tener una limitación a la gratuidad para los mayores de 30 años. Usted se acordará que no me dieron finalmente un abrazo, pero mire cómo pasa el tiempo y las cosas empiezan a encontrar su sentido. Yo no tengo dudas que el entendimiento que hemos tenido con el Partido de la Gente habría sido más difícil si hubiesen habido elementos como esos arriba de la mesa. Entonces, yo creo que en la Cámara de Diputados hemos logrado acotar este proyecto, circunscribirlo a lo estrictamente relacionado a crecimiento, a productividad, y nuestra contribución va a ser sacar adelante este proyecto en su primer trámite. Entonces, no, yo siento que son etapas normales. Pero es que el ministro del Interior hace el llamado al socialismo democrático en el Senado a generar estos espacios de conversación y de acercamiento. Posiblemente el ministro del Interior le tiene más fe a lo que puede hacer la presidenta del partido, que es senadora, que lo que ha podido hacer la Cámara de Diputados, donde yo observo que hay ciertos liderazgos dentro del Partido Socialista. A mí me gustaría que, por ejemplo, el diputado Leiva, que tiene una actitud bastante constructiva, tuviera un protagonismo mayor, ¿no es cierto? Pero desafortunadamente a veces uno ve que otros liderazgos del Partido Socialista suelen ser más incidentes y terminan poniéndose en un tono que no dista mucho de los del Frente Amplio del Partido Comunista. No, la gente lo sabe, si para qué me va a hacer pelear usted, pero lo importante... Pero ¿cómo lo plantea usted, diputado? No, mire... ¿Hace una distinción ahí? No, lo que pasa es que, por ejemplo, yo creo que hay algunos que creen que ser confrontacional es lo mismo que ser firme, y yo creo que son cosas distintas. Al diputado Leiva yo lo he visto muchas veces muy firme, pero no por eso confrontacional. Si me pudiera hacer un parafraseo, más Leiva nos haría bastante bien en la Cámara de Diputados. Y en ese sentido, diputado, ¿usted no siente que la Cámara pierde peso finalmente cuando se pone el énfasis en el Senado y se transforma, lo ha dicho el diputado Brito, por ejemplo, como en una suerte de buzón para el gobierno? Yo no lo siento así. Yo creo que son correlaciones de fuerza distintas. Hay que entender que en una de las cámaras hay un hecho de la causa, que es una fuerte presencia del Partido de la Gente, que ha hecho su contribución. Yo lamento mucho cuando veo al señor Jackson descalificar de la manera en cómo lo hace en redes sociales al Partido de la Gente, o cuando otros se han referido en malos términos. Yo siempre he dicho que el Partido de la Gente interpreta un mundo de clase media, de una clase media emergente, y el Partido de la Gente ha planteado un tema, finalmente se puso de acuerdo con el gobierno y ha logrado una contribución concreta. Yo esperaría esa actitud de parte de todas las oposiciones. Para mí lo novedoso no es esto, sino que lo novedoso es que la centroizquierda se haya sumado a esto de tirarle piedras a la muralla, que yo no veo muy bien qué cosa productiva produce. ¿Y no deja offside a los partidos del oficialismo el Partido de la Gente? No, tenemos una contribución distinta. Mire, nosotros de Renovación Nacional logramos influir a estas cosas que le decía al comienzo, pero también, por ejemplo, en el subsidio al empleo. Yo le agradezco al ministro Quirós que haya acogido la propuesta de la diputada Sandón, del diputado Durán y de quien les habla, de incorporar un énfasis específico en favor de la mujer en el subsidio al empleo, o por ejemplo en todo lo que tiene que ver con gratuidad, habernos escuchado de la importancia que tiene el, por un lado, evidentemente, acotar la gratuidad y no como quería el gobierno anterior de hacerla extensiva al punto de hacerla infinanciable, pero entender que hay mucha gente que después de los 30 años acude a la gratuidad, Sebastián, como parte de su desarrollo personal después de haberte tenido que hacerse cargo de otras cosas. Pero eso se llama trabajar. El Partido de la Gente queda como el partido bisagra de alguna manera, ¿no? El Partido de la Gente tiene 13 diputados, es un partido incidente dentro de la Cámara de Diputados y a diferencia de la izquierda ha sabido hacer prevalecer ese punto de vista. La pregunta es al revés. ¿Qué está haciendo la centroizquierda para no ser intrascendente? Yo creo que en el Senado tiene una buena oportunidad para reivindicarse. El diputado Diego Chalper ha estado con nosotros aquí en CNN Chile Radio. Gracias, diputado. Gracias por haber venido. Que tengan buen día.